les voy a explicar de nuevo rápidamente, para que quede en la grabación. Entonces veníamos hablando de la anomalía. Hablamos que la anomalía es ese elemento que es diferente de todos los demás. Mencionamos básicamente que la anomalía es la presencia irregular o es la diferencia de manera irregular en un diseño cuando se genera alguna deformación en la forma. Generamos que o hablamos que este tipo o las anomalías lo que hacen es generar una desviación de la conformidad y hace una interrupción dentro de la mirada del lector. La anomalía puede estar compuesto por algún elemento lineal, por alguna forma, por algún punto, por algún color. ¿Listo? Eso es lo que hace la anomalía. Hablamos que tenemos diferentes elementos de la anomalía, como atraer la atención, aliviar un poco la monotonía, generar o transformar irregularidades, y lo que hace es quebrar la irregularidad. Decimos que atrae la atención porque cuando tenemos un elemento que es diferente de todos los demás, hace o tiende a detectarse de manera instantánea. Entonces, al generar este tipo de elementos o al atraer al lector de esta manera, creamos un centro de interés, y así la anomalía lo que hace es generar como una zona restringida diferente de todo lo demás. Decimos que alivia la monotonía al quebrar o al generar movimiento y vibración por medio de que una forma sea diferente. Hablamos que puede ser una zona esparcida, puede ser una zona casual, una zona sistemática o una zona que sea especial de diseño. Cuando transformamos la irregularidad es porque al generar una diferenciación entre todos los elementos genera un cambio en la disciplina o en la forma de lo que se está realizando, y quiebra la regularidad porque rompe con el arquetipo que tienen en ese momento, generando un desorden, pero es un desorden en una zona específica. No podemos generar zona en todos los elementos porque si no se perdería la anomalía. Hablamos de la anomalía entre módulos cuando se considera que un elemento, cuando tenemos así cierto patrón y posteriormente le generamos un cambio de manera modular. Entonces decimos que, vemos acá, decimos que se genera un módulo anómalo que tiene que ser diferente a todos los demás o al espacio que se está generando. Examinamos o revisamos bien este elemento de anomalía dentro de los módulos porque se debe examinar cuidadosamente, es decir, no podemos tampoco generar un contraste completamente exuberante porque podríamos afectar los demás elementos, y la idea es solamente generar un espacio o romper con un arquetipo de ese momento. Si hablamos de una anomalía comparativa, hablamos que esta anomalía tiene que ser sutil, perceptible, que realmente tengamos que sentarnos a mirar qué es lo que está ocurriendo para poderlo entender. Mencionamos que se pueden generar anomalías dentro de las estructuras. Entonces, cuando generamos anomalías dentro de las estructuras, hablamos que son elementos similitudes o son elementos regulares, pero que mantienen como cierto grado de irregularidad. Una anomalía dentro de una estructura puede ocurrirse o puede generarse cuando tenemos subdivisiones dentro de zonas del diseño. Es decir, podemos generar un cambio dentro de esa configuración, ya sea para dirección, ya sea para forma. Entonces mencionábamos que de pronto sí podríamos cambiar esta bolita por un cuadrado o dejarlo completamente blanco, eso nos puede funcionar. Dentro de las anomalías estructurales podemos tener afectados o se pueden afectar de la siguiente manera. 1. Son elementos visuales que permanecen intactos o que se pueden generar por cambio de posición o de dirección. 2. Pueden ser elementos visuales que permanecen
intactos por medio de casos o de cercanía a los siguientes elementos que están cerca a sus divisiones. 3. Pueden ser relacionados por subdivisiones, pero le podríamos meter más elementos dentro de esa zona o dentro de ese módulo que estamos afectando. 4. Podemos generar elementos irregulares entre sí mismos. Y 5. Podríamos generar alguna variable que nos ayude a generar que todo sea diferente. ¿Listo? Aquí les dejé un link por si de pronto lo quieren revisar más adelante. Recuerden que esta presentación ya se encuentra en su clase. Tenemos concentraciones de formas. Tenemos concentración de formas en módulos estructurales o formales. Dijimos que lo más importante de estos elementos es cuando son elementos que se encuentran ausencias frecuentes, cambios de posicionamiento o elementos cuantitativos frecuentes. Ausencias frecuentes, entonces hablábamos, que fue lo que les mencioné aquí, de dejar el fondo completamente blanco o el fondo completamente negro, dependiendo de la forma. Cambios posicionales, pues como su palabra lo dice, generar un cambio dentro de la forma, y cuantitativos es que dentro de este módulo podamos meterle la misma forma varias veces. De esa manera creamos elementos cuantitativos. Hablamos de composiciones con repetición. Entonces, mencionamos que los elementos con repetición está modificada a los elementos, a un módulo que me va a generar un cambio dentro de una forma. ¿Listo? Básicamente fue lo que dijimos. Dijimos que son formas múltiples o formas compuestos que pueden aplicar como elementos unitarios a un elemento superunitario, es decir, a un módulo más grande. Hablamos que teníamos continuidad de 2, 4, 6 sentidos y desarrollo y variaciones de estructura dentro de una repetición. Que para ello era necesario hablar de elementos simétricos, como lo viene siendo la ortosimetría y la quirtosimetría. Entonces, los elementos ortosimétricos están compuestos por rectas, por planos. Los quirtosimétricos son elementos curvos, puntos, líneas y superficies curvas. Esta pregunta esto es pregunta de parcial. Miren que ahí les estoy ayudando. Mencionamos que cuando tenemos continuidad de dos sentidos, creo que íbamos por ahí. Sí, vamos por ahí. Ay. Hablamos de elementos de continuidad de dos sentidos cuando tenemos una superestructura unitaria que genera continuidad en dos sentidos. Entonces podríamos realizar hileras, les estaba buscando aquí, hileras y diseño, a ver si aparece. ¡Ay! ¿Por qué odio eso? Bueno. Entonces, es cuando tenemos un elemento que me ayuda a generar como este tipo de movimientos. Entonces, miren aquí cómo creamos nosotros nuestras hileras. Miren aquí. ¿Listo? Ay, perdón. Listo, miren acá. Hablamos de una continuidad de 4 sentidos cuando esas hileras forman elementos unitarios o superunitarios y se repiten de manera regular, es decir, y en elementos superpuestos. Es decir, vamos a generar, bueno, dentro de las hileras hablamos de formas, perdón por, a ver si lo puedo hacer recto.
A ver. Bueno, ahí se va. Esto, cuando es de dos sentidos, generamos esta forma en las hileras. Cuando es de cuatro sentidos, entonces, no solamente tiene estos, sino que también tienen elementos transversales. ¿Listo? Y esto me ayuda a generar cuatro sentidos. Y hablamos que tienen 6 sentidos cuando esa retícula podría incluir algunos elementos o formas unitarias para producir un sexto elemento. Entonces, aquí ya no es necesario hablar tanto de elementos tan rectos, sino que podríamos hablar de otros elementos. Por decir, tengo una, ¿cierto? Una forma que me va a dar así, una forma que va a ser así como la amarilla. ¿Listo? Miren que ahí ya tenemos los dos sentidos, las dos direcciones, y podríamos tener otro elemento que me va a generar, otra dirección. ¿Listo? Vamos que puede ser así. Entonces, ahora lo vamos a hacer de manera repetitiva. Perdón. Estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Entonces, y entonces aquí hablamos de que este se une con este se uniría con este y este se uniría con este. De este modo podríamos generar las 6 direcciones. Una que está dada por la amarilla, otra que está dada por la naranja y la otra que está dada por la azul. ¿Listo? Y luego tenemos desarrollo y variaciones de la estructura dentro de la repetición. Es decir, cómo este elemento puede generarse recortes y puede generar elementos repetitivos. Tenemos aquí algunas composiciones dentro de las anomalías y estas lo que van a permitir o van a generar son elementos adicionales a nuestra forma. Entonces nosotros ya veníamos hablando de composiciones de contraste, de composiciones de concentración, de composiciones de gradación, que eso fue lo que hablamos hace como 8 días, Karina. Y tenemos una anomalía dentro de las figuras. Las anomalías dentro de las figuras lo que hacen es presentar formas unitarias y lo único que hace es generar un cambio. Entonces, miren aquí, todo viene siendo cuadrado, cuadrado, cuadrado y círculo. Entonces, es una anomalía de figura y de manera unitaria. Tenemos anomalías de cambio de tamaño, pues como su mismo nombre lo indica, es solamente una figura a la que le vamos a cambiar el tamaño. Del resto, todas sí vienen siendo iguales. Es como el gigante del salón con el que uno estaba, que todos eran bien chiquiticos y había uno bien grande. Anomalías de color. Entonces, uno solo le vamos a poner colorcito. Anomalía de textura, entonces venimos manejando o venimos generando una textura y lo que hacemos es darle más detalle o quitarle detalle a ese elemento que estamos realizando. Y me faltó anomalía de posición y dirección. Esa anomalía de posición y de dirección se puede colocar con dos o más formas unitarias. Entonces, podemos generar aquí otro elemento, de pronto, pues todos vienen aquí cuadraditos y aquí esta, o podemos darle un elemento así que me dé como la dirección.
eso también ya lo hemos venido hablando. Uy, corrí. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Dentro del PDF les dejé unos linkcitos escondidos. Por decir, hay uno que está aquí y hay otro que está aquí para que porfa lo revisen. Miren este, por decir... salió. Miren este. Este es muy bonito porque es un PDF que les empieza a mostrar los elementos de anomalía. Entonces, miren aquí cómo podemos generar composiciones con ese tipo de elementos. Miren acá, miren acá. ¿Listo? Ese es uno y otro, el otro que les dejé, es un poquito más de lectura. ¿Listo? El otro pedacito que les dejé es un poquito más de lectura. Esto que es como esta página, entonces también les explican un poquitico para que cómo funciona. Dentro de 8 días, como ya tenemos parciales, ya que grosera, yo no he activado la cámara. Dentro de 8 días, como ya tenemos parciales, van a realizar solamente una composición con una anomalía. Van a explicar por qué elemento de anomalía tomaron y adicional a ello, pues le van a aplicar un elemento del color. ¿Listo? Ustedes ya saben que ya hemos estado hablando sobre los colores primarios, terciarios, sobre las claves de color. Entonces van a escoger una paleta de color para poderlo desarrollar, para poder generar ese tipo de contrastes. ¿Listo? El parcial va a ser como la vez pasada. Yo les envié el link, tienen media hora para realizarlo. El parcial vale el 40% de su nota y pues el trabajo es el restante. Trabajo, puntualidad, ¿listo? Son elementos que deben tener en cuenta. No sé si tengan preguntas por el momento. Por mi lado no, profe. Listo. Creo que quedó grabada la clase. Yo sé que la clase quedó como de 15 minutos, pero porque me tocó darles así la explicación de nuevo súper rápida. Listo, pero ahí quedó como grabado lo más importante. Listo, ya les subí a la plataforma lo de anomalías y armonías de color. ¿Qué otra pregunta tienen? No sé si tengan alguna con respecto al parcial, con respecto a los trabajos. No les he revisado trabajos, esta semana se los reviso para que se pongan al día. ¿Listo? ¿Ninguno tiene preguntas? No siendo más. No se rindan que ya estamos terminando semestre, ya vamos a entrar al tercer corte y el tercer corte ustedes saben que se pasa rapidísimo. ¿Listo? Pasa en bombas. Un favor, de buenas noches. A ver si puede mandar la clase hoy al correo. Dime Ernesto.
Buenas noches. A ver si me puede hacer el favor de mandarme la clase de hoy al correo. ¿No te está llegando en el Classroom, Ernesto? Porque pues lo que yo hago es colocárselas aquí, ya te muestro. Aquí, las revisas aquí, perdón, aquí donde dice clase de hoy, aquí abajito en los comentarios les dejo el video. Mira, así, como esta. Ah, bien, gracias. Listo, Ernesto. Entonces, chicos, que descansen. Nos vemos mañana. Gracias, profe, Un igualmente. abracito. Que descansen. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. profe. Que descansen. Tener grabación.